Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo con todos. Mi nombre es Kevin Flores y soy estudiante de la Universidad Tecnológica Ecotec. En este momento les estaré presentando un trabajo académico titulado Los principios filosóficos de la interpretación jurídica, correspondiente a la materia de historia del derecho. En primer lugar, debemos conocer, para hablar de este tema, que la interpretación jurídica es la actividad que consiste en establecer el significado o el alcance de las normas jurídicas y los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico. Y estas no solamente son las normas en sí, sino también hablamos, por ejemplo, de los principios que existe en el derecho. En consecuencia, hablar de interpretación jurídica o del derecho es igual a referirse a una actividad que comprende todas las normas jurídicas y no únicamente a las normas legales que produce el órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional aquí en el Ecuador. De ahí que la interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica. Por eso, en este trabajo vamos a estar analizando varios puntos y características sobre la interpretación jurídica, pero en primer lugar es importante conocer qué es la interpretación jurídica o qué es interpretar, qué significa este término en sí, ¿no? Y al hablar de interpretación jurídica, la primera ambigüedad que podemos encontrar en este término hace referencia a los diversos sentidos que puede adoptar esta expresión, en función de cuál se considera que puede ser el objeto de la interpretación. Según Wroblewski, que es un destacado jurista procedente de Lituania, podemos llamar a estos sentidos de interpretación de varias formas. Por ejemplo, le podemos llamar sensu larguísimo o interpretación sensu largo. La interpretación sensu larguísimo se predica de cualquier entidad capaz de ser portadora de un sentido, es decir, cualquier objeto no natural. Así, por ejemplo, se puede hablar de la interpretación de una acción o de una práctica social, de un acontecimiento histórico o de un cuadro que aquí por interpretación entenderíamos la comprensión de cualquier objeto tanto que en fenómeno cultural. En otras ocasiones, sin embargo, utilizamos el término interpretación en un sentido más restringido, que tiene como objeto posible únicamente a las entidades lingüísticas. Esto sería lo que Wroblewski llama interpretación sensu largo. Pero este segundo sentido de interpretación todavía lo es en un sentido más amplio, porque según este autor, él introduce en su análisis un tercer sentido de interpretación, al cual denomina interpretación sensu stricto, entendiendo por tal la determinación de un significado de una expresión lingüística cuando existen dudas referentes a ese significado en un caso concreto de comunicación. El tipo de objeto a interpretar en este caso sería el mismo que en el caso de la interpretación sensu largo. Es decir, nos referimos a entidades lingüísticas que este en particular requiere que nos encontremos ante las presencias de dudas sobre su significado, siendo dichas dudas las que provoquen que la actividad interpretativa presente peculiaridades. En este sentido, el actor
el autor distingue dos situaciones de comunicación: la comprensión directa de un lenguaje y la existencia de dudas que han de ser superadas precisamente por esta interpretación sensu stricto. La segunda ambigüedad que encontramos en este término que estamos hablando, al cual hacemos referencia, que es interpretación, que debe señalarse, es la que distingue entre la interpretación como actividad y la interpretación como resultado. Se trata de una aplicación de la conocida ambigüedad proceso-producto, por lo que tendríamos un primer sentido de interpretación: la interpretación actividad, que haría referencia al proceso o a la actividad interpretativa, y un segundo sentido que sería la interpretación resultado, que se referiría al resultado o producto al que nos conduce dicha actividad. Ahora bien, dentro de la interpretación como actividad, podemos a su vez distinguir dos sentidos de interpretación que podríamos denominar interpretación noética e interpretación dianoética. Nos encontramos con una interpretación como actividad noética cuando se produce una captación del significado como un pensamiento intuitivo, es decir, una captación intelectual inmediata de una realidad intangible. Mientras que hablaríamos de una interpretación como actividad dianoética cuando hablamos o se requiera un pensamiento discursivo, es decir, cuando se requiera una argumentación de lo que se trata de interpretar. Teniendo en cuenta estos dos sentidos de interpretación, podría desvanecerse la aparente contradicción entre dos tesis que han existido desde hace muchos años, ¿no? Que en principio parecen ambas aceptables. Por un lado está la tesis que considera que la interpretación es una actividad necesaria, siempre, en cualquier ocasión que nos encontremos con una situación comunicativa. Y por otro lado está la otra tesis que menciona que en los casos que no existan dudas, no se debe interpretar. Esta tesis es muy difundida en el ámbito jurídico y se condensaría con el conocido aforismo in claris non fit interpretatio. De modo que podría salvarse esta aparente contradicción diciendo que, por supuesto, en todas las situaciones comunicativas hará falta llevar a cabo una actividad interpretativa en el sentido noético, es decir, como un mero acto de aprehensión del significado. Aunque no en todos los casos será necesario llevar a cabo una actividad interpretativa en sentido dianoético, sino únicamente en aquellas situaciones en las que existan dudas sobre el significado, exigiendo la atención consciente a dichos elementos de duda, seguido por la resolución de la misma duda. Ahora bien, si de la interpretación como actividad pasamos a la interpretación como producto o resultado, nos encontramos con que aquí podríamos distinguir a su vez entre el resultado de una actividad interpretativa de tipo noético y el resultado de una actividad de tipo dianoético o discursivo, de argumentación. En el primer caso, la interpretación resultado de una actividad noética sería un significado, es decir, lo que se entiende o lo que se ha entendido de la argumentación. Mientras que en el segundo caso, en el resultado de la interpretación como actividad dianoética, se trataría de un enunciado o una proposición. Ahora bien, después de haber hablado sobre las diferentes ambigüedades del término interpretación jurídica, es muy importante conocer o hablar sobre quién es
la persona encargada de interpretar o de realizar esta interpretación jurídica. Ahora, llamamos a la persona que interpreta sujeto de interpretación jurídica. Y la actividad interpretativa puede ser realizada por sujetos muy diversos. Estos pueden ser jueces, pueden ser legisladores, abogados, dogmáticos, filósofos, ciudadanos, en fin, un sinnúmero de personas o sujetos pueden estar dados para interpretar o realizar una interpretación del sentido jurídico. A partir de ahí, los teóricos del derecho han elaborado algunos tipos de tipologías que son usuales en el ámbito de la interpretación jurídica. Se habla así, por ejemplo, de la interpretación judicial auténtica, operativa, doctrinal o científica, aunque la caracterización de estas clasificaciones no suele estar exentas de problemas. El primer problema con el que nos encontramos consiste en que estas tipologías no suelen partir de una caracterización general del fenómeno de la interpretación jurídica, de modo que no es claro si los diferentes tipos son tratados como especies de un mismo género o si cada uno de estos tipos o sujetos interpretativos hacen referencia a actividades de distinto alcance. El segundo problema que puede apuntarse con estas tipologías no son en realidad clasificaciones exhaustivas, pues no recogen todos los posibles sujetos de la interpretación jurídica. Quizás porque tampoco tenga mucho interés al hacerlo. Se suele dejar de lado, por ejemplo, la interpretación que realizan los particulares, ¿no?, con la interpretación que puede realizar un experto en el derecho, una persona que es autoridad en el ámbito judicial, como lo puede ser un juez o lo puede ser un fiscal de la República. En ocasiones se ha llegado a afirmar incluso que el legislador, cuando actúa como tal y no como aplicador de normas superiores como la Constitución, tampoco interpreta, pues no estaría vinculado por sus propias leyes anteriores. Entonces son algunos términos que suelen contradecirse a la hora de hablar de los sujetos de interpretación. Pero en general podemos mencionar que las personas encargadas de interpretar son todas las que tienen que ver con el ámbito judicial, con el ámbito del derecho, del órgano jurídico, como son los legisladores, jueces y abogados. Ahora bien, podemos responder también otra pregunta en relación a este tema de las bases filosóficas de la interpretación jurídica, y es ¿cuándo se realiza esta interpretación? Y en este tema hablamos de dos tipos de interpretación: la abstracta y la interpretación en concreto. Y como hemos visto hasta ahora, la interpretación judicial y la interpretación científica suelen vincularse con la ocasión en que se interpreta. En el primer caso, se interpreta en concreto, o por decirlo así, sería una interpretación orientada hacia los hechos. Y en el segundo caso, se suele interpretar en abstracto, es decir, sería una interpretación orientada a los textos. En diversas ocasiones se ha remarcado una clara distinción entre la interpretación en abstracto y la interpretación en concreto, presentándolos como dos sentidos en los que se utiliza el término de interpretación jurídica. Pero vamos a ver la caracterización de cada una. En el primer caso, se trataría de identificar el contenido o el significado implícito en una norma. Esto es el contenido normativo, es la norma en sí, expresado por el texto normativo, y ello sin hacer referencia a ningún caso en concreto. Ahora, en el otro caso,
en el caso de la interpretación por concreto, se trataría de subsumir un caso concreto en el campo de aplicación de una norma previamente identificada en abstracto. Entonces, nos encontramos, por tanto, entre dos actividades distintas, que es atribuir significados y clasificar casos. Aunque dichas actividades pueden darse conjuntamente, como ya lo hemos mencionado. Sobre todo, esto pasa en el campo de la interpretación judicial, llegando incluso a resultar indiscutibles desde un punto de vista psicológico, ya que se trata de una actividad realmente que son diferentes la una de la otra desde el punto de vista lógico. El objeto de dichas actividades sería distinto porque en el primer caso se interpretarían enunciados normativos completos y en el segundo sentido, en el caso lógico, es decir, términos que designan enunciados normativos que designan clases. De modo que, mientras que en la interpretación orientada a textos se identifican normas jurídicas, en la interpretación orientada a los hechos contribuye a identificar los casos concretos regulados por cada norma. Esas son las diferencias más notables que pueden haber entre estos dos tipos de interpretaciones. Ahora, por último, es importante también analizar el modo en el que se interpreta o cómo se hace esta interpretación, conociendo los diferentes elementos que existen dentro de la interpretación. Y hasta ahora hemos dicho que la actividad interpretativa consiste en argumentar a favor de atribuir un determinado sentido a un objeto. Las cuestiones que ahora nos quedan por abordar son precisamente cuáles son los argumentos que se consideran pertinentes en el ámbito jurídico para avalar una determinada decisión interpretativa. ¿Por qué se les otorga dicha pertinencia y cómo debemos entender su papel en la justificación de las decisiones jurídicas interpretativas? La caracterización clásica de estos argumentos sería la fórmula que utilizó Zambini en el siglo XIX. Él fue un jurista alemán muy destacado y él se refería a estos argumentos con el nombre de elementos de la interpretación. Debe señalarse que Zambini llevó a cabo una distinción entre lo que considera la interpretación de leyes aisladas y la interpretación de todas las fuentes consideradas conjuntamente. Esto se trataría prácticamente de la misma interpretación que muchos autores la llaman interpretatio legis e interpretatio iuris. Y los elementos de la interpretación, el jurista Zambini lo sitúa en la primera de las categorías, la de las leyes aisladas, mientras que cuando habla de la interpretación de todas las fuentes consideradas conjuntamente es cuando se ocupa de los problemas interpretativos ocasionados por las lagunas, las antinomías, o las redundancias. La interpretación podría caracterizarse como la operación que resulta necesaria para reconstruir el pensamiento contenido en la ley. Esta operación no es diferente de la interpretación de cualquier otro pensamiento expresado por el lenguaje, como por ejemplo de la interpretación que se ocupa la filología. Pero cuando la descomponemos en sus partes constitutivas, revela un carácter peculiar, pudiendo distinguir en ella 4 elementos: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. El elemento gramatical de la interpretación tiene por objeto las palabras de las que el legislador se sirve para comunicarnos sus pensamientos, es decir, el lenguaje de las leyes.
El elemento lógico, en cambio, se trataría de la descomposición del pensamiento o las relaciones lógicas que unen a sus diferentes partes. Mientras que el elemento histórico tiene por objeto el estado del derecho existente sobre la materia en la época en la que la ley ha sido dada. Determina el modo de acción de la ley y el cambio que ella introduce en la sociedad, que es precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer, debe dejarlo muy claro. Por último, el elemento sistemático tiene por objeto el lazo íntimo que une las instituciones y reglas del derecho en el seno de una vasta unidad. El legislador tenía ante sus ojos tanto este conjunto como los hechos históricos y por consiguiente, para apreciar por completo su pensamiento, es necesario que nos expliquemos claramente la acción ejercida por la ley sobre el sistema general del derecho. Algo importante que debemos conocer es que estos 4 elementos no constituyen clases o tipos de interpretación entre las cuales puede escogerse una en particular, sino que son 4 operaciones distintas cuya reunión es indispensable para interpretar la ley. A pesar de que es posible que algunos de los elementos tengan más importancia y se hagan notar unos más que otros, todos son muy importantes para poder lograr una interpretación eficaz. Entonces, esto es lo que podemos hablar sobre las diferentes características que tiene la interpretación jurídica. Espero que este trabajo haya sido de su agrado y les pueda servir posteriormente para la realización de estos temas tratados en este momento y espacio.